Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Amor, Sanación y Magia. Soy tu host, Paola Hernández de La Feérica. Me puedes encontrar en todas mis redes sociales. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el astral. Un tema que es muy recurrente escucharlo en este mundo esotérico, espiritual, energético, pero que muchas veces no nos queda claro. Como que está muy en automático decir en el astral, viajes astrales, sí esto, sí lo otro, pero no nos queda muy claro. Y hoy precisamente vamos a hacer este tipo de aclaraciones, vamos a ver para qué nos sirve, qué provecho le podemos sacar, qué hay también ahí en el astral, un poco de cómo se divide, porque es un tema extenso, pero vamos a tratar de sintetizarlo en este episodio. Entonces, vamos a empezar diciendo que estamos en tercera dimensión. Nosotros en este planeta ahorita estamos encarnados en tercera dimensión. Tu cuerpo es materia. La tercera dimensión es la dimensión de la materia, lo tangible. Tu cuerpo, la mesa, la silla, tu casa, tu escritorio, todo lo que puedes tocar, eso es materia. Que en realidad la materia es una vibración, un nivel de vibración. Y tú lo estás poniendo ahí de acuerdo a lo que tú estás manifestando. Pero bueno, solo quiero dejar claro que estamos en este plano de tercera dimensión. Paralelamente hay, y digo paralelamente porque sí, a veces consideramos que las dimensiones, como que la primera imagen que nos viene a la mente de las dimensiones es viendo hacia arriba, ¿no? Estoy yo aquí, un nivel más arriba está otra y otra y otra, y en general no es así. En realidad es simplemente cambiar de vibración para poder llegar a esa otra dimensión. ¿Sí? Entonces el astral es una dimensión que está muy paralela a nosotros porque es nuestra parte energética. Es un mundo que no es tangible porque no es materia, pero está paralelo a nosotros. Es inherente al ser humano. Todos tenemos una parte energética. Los seres humanos, incluso la naturaleza, los elementos, y ahí estamos hablando de las hadas. La parte astral de la naturaleza son las hadas, ¿sí? Las hadas de tales flores, de tales árboles, del agua, del aire, del fuego, de la tierra, de los cristales que también son parte de, porque son minerales de la tierra, ¿sí? Entonces, esto es una dimensión energética. Creo que así lo podremos entender mejor, ¿no? Cuando hablamos de energía es lo no tangible. Es un plano que está paralelo a nosotros, es el mundo energético que no podemos ver con nuestros ojos, con los ojos físicos, pero sí es parte de nosotros. Aquí en el astral es donde podemos notar o ver, o si tú sabes un poquito de chakras, sabrás que los chakras son centros energéticos de nuestro cuerpo. No es algo tangible, porque si te vas a anatomía no vas a ver los chakras, porque la anatomía es física, sí, es algo físico, es algo tangible de la materia. Pero si nos vamos al cuerpo energético, es aquí donde están nuestros chakras. Sí, en el astral es donde sanamos nuestro cuerpo con ciertas terapias holísticas o energéticas o espirituales. Sí, en el astral es donde hacemos un reiki, en el astral, aunque tú no sepas, porque cuando tú estudias reiki, dependiendo de lo que hayas estudiado, pues generalmente no te van a decir, sí, salte al astral y ahí vas a, pues no te lo van a explicar porque no se trata de enseñarte del astral, se trata de enseñarte de la técnica y lo que haces y cómo canalizas la energía, por ejemplo, la energía vital, ¿no? En el caso del Reiki Usui. La energía vital y tú la estás canalizando, pero la estás canalizando en el astral, porque es el mundo energético. Sí, aquí
es donde está la famosa cuarta dimensión. Aunque es cuarta y parece que, si lo vemos desde el lado lógico, sería como una dimensión más alta, sí, pero también tiene su parte no tan alta. Es decir, hay una parte astral, un alto astral y un bajo astral. Yo creo que has escuchado más el término bajo astral, que ahorita vamos a explicar eso. Pero sí, aquí en el astral es donde vamos a encontrar a las famosísimas entidades que pueden ser, que sean almas perdidas, que puede ser que pues sí sean, que ya tengan una energía pues ya de muy bajo astral, ¿verdad? Aquí en el astral trabajamos la magia, las sanaciones, las canalizaciones de ángeles, de maestros ascendidos, de todos los seres que tú te imagines. Es ahí, ¿ok? Todas esas personas que mueren o trascienden, bueno, que mueren en cuerpo físico, están aquí, pero algunas están muy aferradas todavía al plano material, al plano físico, al dinero, al poder, a la vida que tenían, a su familia, y se quedan atrapados aquí en un bajo astral, porque siguen aferrados a esta parte terrenal. Y aquí en la tierra, pues estamos viviendo cosas muy, pues así, ¿no? Muy terrenales. Estamos en un momento, en una era complicada, muy baja, y es como común que suceda esto, ¿no? Que no quieran trascender, y por eso es importante en vida trabajar, en vida física, antes de que tu cuerpo ya no esté vivo, trabajar en ti, porque si no te vas a quedar ahí. O sea, trabajar el tema del desapego, de también tú entender cuál quieres que sea tu camino, hacia dónde te diriges, en qué crees, en qué no crees, etcétera. Que te prepares para que no te quedes ahí. Cuando a veces me toca en sesiones percibir que traen a algún familiar ahí cerca, o por no decir pegado, muchas veces, no siempre es que no han trascendido. O sea, a veces están porque se permiten venir o les permiten venir y estar como acompañando a la persona. Pero muchas veces también es porque están perdidos, no saben qué hacer, no tenían una creencia. A veces sí tenían una creencia y resultó, una creencia, me refiero a una creencia espiritual o religiosa. Y a veces resulta que aunque tenían una creencia, era una creencia tan irreal a lo que realmente se vive cuando pasas a esta cuarta dimensión, que se quedan perdidos, que se quedan como, pues, así como que no lo pueden creer, ¿no? Y pues estas son las almas que se quedan ahí en las casas sin trascender. Por eso las casas embrujadas, o las casas que pasan cosas sobrenaturales, entre comillas, ¿no? Aquí es donde sucede esto, aquí es donde están estos seres o estos entes o entidades, que, como les digo, puede ser que no tengan una malicia, pero sí también está la otra parte, ¿verdad? Que ahorita vamos para allá. Entonces, aquí también nos vamos a encontrar con los ángeles. Aquí están los registros akáshicos. Aquí es donde puedes ir en tus meditaciones también. El tema del astral es muy extenso y tiene ciertas divisiones o grupos, sí, pero lo más grande es lo que les acabo de mencionar, es el alto astral y el bajo astral. Nosotros hemos escuchado, yo creo que muchos de nosotros, el término de bajo astral, para referirnos a
entidades, seres, energías o vibraciones muy bajas. Con bajas nos referimos pues a que no están vibrando en amor ni en bonito, ni en positivo, ¿verdad? Entonces, en el alto astral es donde vamos cuando estamos haciendo sanaciones o canalizaciones o conexiones con ciertos seres como los maestros ascendidos, cuando haces tus oraciones con todo tu ser y tu corazón, todo esto, ¿no? Aquí están seres de luz muy, muy luminosos, muy poderosos que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar. En el bajo astral está el miedo, todas estas emociones de baja vibración. El miedo, la envidia, la falta de autenticidad, está todo lo que tenga que ver con excesos. Yo les menciono que no es que no vivas tu parte mundana y terrenal, o sea, no porque te tomes una cerveza con alcohol, quiere decir que eres la peor persona y que ya estás condenado al bajo astral. No, esas cosas vienen con los excesos, ¿sí? Cuando ya hay una dependencia, cuando siempre tienes como, no solo dependencia de sustancias, ¿no? A veces las dependencias emocionales, ¿no? La codependencia o estar siempre quejándote, siempre como con estos pensamientos negativos, incluso cuando no sales de una situación, por ejemplo, no sé, como que a veces tenemos relaciones que son como tóxicas o que son, que no nos ayudan en nada. Y el hecho de no querer salir de ahí y estar emocionalmente vinculado, y esto aplica para familia, o sea, para cualquier tipo de relación, amistosa, familiar, lo que sea, que no sea positiva. Esto también nos lleva a estar siempre aquí, en el bajo astral, porque se vuelve una dependencia de esas emociones, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, es importante que sepas que lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces en esta tercera dimensión va a influir en tu astral, ¿sí? Influye y esto te da a pensar que eres tú el responsable de dónde estás. Las decisiones que tomas de tus sentimientos, de tus pensamientos y de tus acciones son lo que te van a poner en el alto o en el bajo astral. En medio, o sea, como el pase entre uno y otro es muy delgado, como lo es aquí en la Tierra. Es muy fácil tomar una mala decisión. Es muy fácil decir, y volviendo un poco al tema del episodio pasado donde hablábamos de brujería y magia, es muy fácil estar enojado y tomar una mala decisión de hacerle un daño a alguien. Es muy fácil decir, pues se lo merece. Es muy fácil tomar este tipo de decisiones, pero ahí estás tú condenándote a estar en un bajo astral, y ahorita vamos a hablar de esto. Si has escuchado la frase de vibra alto, es por esto. Vibra alto. No te estoy diciendo que vas a estar todos los días en tu mayor vibración, porque insisto, vivimos en una tercera dimensión, tenemos responsabilidades, tenemos situaciones, momentos difíciles, etcétera, pero es tu trabajo diario lo que va a marcar la diferencia. Sí, es importante esto de vibrar alto porque eres tú quien vas a elegir de acuerdo a tus pensamientos, emociones y acciones de qué lado vas a estar. Y ahorita está muy marcado
este tema, si vas a redes sociales, te darás cuenta que hay mucha información sobre magia, rituales y todo esto. Y se empieza a normalizar como cualquier otro tema que ha sido normalizado. Y si volteas un poquito, 10, 20 años, lo que antes estaba normalizado, hoy por hoy no. Y entonces salen clips, por ejemplo, de, no sé, estaba viendo temas sobre esta parte, ay, es que no quiero decir la palabra, pero como cuando cierta figura masculina se sobrepasaba en comentarios subidos de tono respecto a su hija. Entonces, hace 20 años no parecía nada malo. 20 años después, bueno, no sé si fueron 20 o 30 años, ¿no? Pero lo que antes parecía X y que todo el mundo pasó desapercibido, hoy lo ves con otros ojos porque ya hay mayor conciencia. Y las cosas cambian y las reglas cambian. Entonces es muy fácil normalizar ciertos temas y hacerlos, normalizar y romantizar, hacerlos parte de la cultura popular, como en el caso de la brujería y de la magia, que si tú te metes ahorita a redes sociales, es súper común ver cómo hacer un amarre, cómo hacer una limpia o cosas así. Pero obviamente quien suba este tipo de contenido a redes sociales, pues no puede estar como, no puede manejar lo que cada persona que vea eso haga. Sí, no se puede responsabilizar por toda la audiencia. Claramente, o sea, nadie podemos hacer eso. Pero, ¿qué va a hacer la gente? Hay gente que no tiene nada de conciencia y que en ese tipo de rituales, va a proyectar su propia vibración y esa vibración puede ser de bajo o de alto astral. Una persona que vibra alto, que sabe y que a lo mejor no tiene mucho conocimiento, pero intuitivamente porque vibra alto, porque hace meditación, porque trabaja en sí, porque es una persona consciente, que estudia, que lee, que le interesa esta parte, automáticamente va a decir, no voy a hacer un amarre, porque eso es ir contra el libre albedrío de la persona y todo tiene una consecuencia y todo tiene un karma. Entonces automáticamente la persona que vibra alto va a rechazar esa información. No importa que se la pongan enfrente y a la orden del día. Por el contrario, una persona desesperada, egoísta, con muchos problemas emocionales, mentales, con muchas carencias, va a querer solucionarlo con eso que vio, sin ser una persona consciente de lo que está haciendo. ¿Sí? Y aquí viene un tema. Como vas contra el libre albedrío de las personas, y esto no debería de ser cuando haces este tipo de trabajos o cosas, ya sea que lo hagas tú o que le pagues a alguien, esto proviene del miedo, del rencor, del egoísmo, como lo acabamos de mencionar. Entonces, aunque tú no los hagas o los, pues sí, los realices con tus manos, esto va a dejar una huella energética o astral en ti. Tú lo estás pensando, tú lo estás orquestando, tú lo quieres hacer. Y vas a estar entonces resonando en bajo astral o vibrando en bajo astral. Esto va a ser como una batería que va a estar conectada y entonces constantemente vas a estar girando en eso, ¿sí? En esta parte del astral. Y va a ser muy fácil que si ya tomaste esa decisión, sigas tomando malas decisiones, ¿sí? Y eso te siga manteniendo ahí. Y esa división que hay para ir del bajo al alto astral sea ya muy difícil para ti cruzarla.
Y les voy a decir algo. La consecuencia de esto es que nosotros ahorita estamos tan a nivel era, estamos en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, de conciencia. Pero ya empezamos a subir porque ya estamos en esta nueva era o el nuevo sol, como le quieras decir. Ya empezamos nuestros pasos de esta nueva era, por eso los últimos años hubo muchos despertares, ahorita sigue despertando más la gente, sobre todo después de pandemia. Y entonces, pues sí, estamos dando pasos. Pero hay personas que se van a seguir aferrando a este bajo astral, a esta vibración todavía de materialismo, de poder, de cosas banales, etcétera. Y se van a aferrar aún más de lo que habían estado aferrándose en los últimos años, porque justo estamos en el eje, ¿sí? Donde o tomas un camino o tomas otro. Puede parecer que haya muchos caminos religiosos, de creencias, culturales, para llegar a una iluminación. Sí, o sea, para ti va a ser la espiritualidad, para otras personas, pues no sé, cada quien va a vivir sus experiencias de acuerdo al plan. Sin embargo, todo se reduce a dos cosas, porque somos dualidad en este mundo, al bien o al mal, a la luz o a la oscuridad. Y sé que no nos gusta escucharlo y sé que suena también muy limitante, porque los que estamos en esto estamos acostumbrados como hay muchas posibilidades, hay muchas cosas, pero todo siempre se va a reducir a esto, a la luz o a la oscuridad. Entonces las personas que se aferran y que están cometiendo este tipo de acciones se están quedando y no lo va a soportar ni su cuerpo, ni su conciencia, ni su nada. Sí, se siguen aferrando a algo que ya está en decadencia y está bien, los dejamos que estén ahí, pero los que sí vamos a evolucionar son los que estamos conscientes de estas cosas, los que sí vamos a crecer, los que sí vamos a lograr ver todos estos cambios. Ojalá que muchos cambios nos alcancen en esta vida física para ver. Ya hemos visto algunas cosas muy interesantes que a mí me dan mucho gusto poder ser parte de, pero sí, estas personas van a ser las que no van a poder soportar esta nueva conciencia y van a empezar a tener decadencia, van a entrar en tarde o temprano van a entrar en enfermedad, van a entrar en las cosas bien oscuras y generalmente teniendo ese karma aquí, ¿sí? Pagando ese karma todavía estando en esta tercera dimensión. Entonces, tu día a día se convierte en tu espejo astral. Lo que tú haces día con día, pensamientos, emociones, acciones, es tu espejo astral. Y si te pones a pensar, mucha gente se queja, es que esto me sale mal, es que siempre me va mal, no sé qué. Y siempre les digo, bueno, ¿qué estás pensando todos los días? ¿Qué estás sintiendo todos los días? ¿Qué traes atorado? Un ejemplo súper básico, estas personas que van a la iglesia y que se creen las más religiosas del universo y que nada más salen de la iglesia y se ponen a criticar a medio mundo porque no creen en su religión o porque no hacen lo que ellos hacen o porque va en contra de Dios y hacen todo en nombre de Dios, pero están criticando de sobremanera, envidiando de sobremanera, deseándole el mal a las personas. Entonces ahí no hay una congruencia, ¿verdad? Y entonces estas personas al final son las que viven tragedias bien feas y les pasan muchas cosas porque tú estás proyectando eso. Tú estás proyectando eso.
¿sí? Así que desde ahora vas a tener que hacer esta reflexión de dónde estoy vibrando, dónde estoy parado. Por eso siempre yo les digo en los cursos, fíjate desde dónde estás actuando. ¿Lo estás haciendo desde el rencor, desde el coraje, desde el ego, desde el miedo? ¿O estás actuando desde tu conciencia o desde tu amor? Siempre hay que preguntarnos y desglosarlo hasta llegar a estas dos vertientes. ¿Lo haces desde el miedo o lo haces desde el amor? ¿Lo haces desde el ego o lo haces desde el amor? ¿Sí? Estamos aquí para tomar oportunidades, estamos aquí para tomar un camino, y aunque no me gusta mucho hablar de esto, como les digo, siento que puede ser como muy limitante, pero es momento de hablar de esto. Es momento de verdaderamente decir que solo hay blanco o negro a la hora de tomar esa oportunidad. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado del alto astral o del bajo astral? ¿Cómo quieres reflejar? ¿Cómo quieres proyectar en tu astral? Sí. Por ejemplo, también en el caso de las personas que consumen medicina sagrada o la muy famosa ayahuasca o el sapo y todas estas medicinas, si me preguntan a mí, yo no soy partidaria de esto, ¿eh? Yo no estoy en contra porque no conozco, es decir, no he tenido una experiencia, nunca he hablado con un chamán al respecto, nunca he hecho una investigación de campo, no. Simplemente e intuitivamente yo no me considero una persona, por un lado, que lo quiera, porque siento que hay cosas que tienes que trabajar por ellas, hay cosas que van a pasar en automático y hay cosas que sí tienes que luchar y trabajar y estudiar y prepararte y tal, y siento que ese tipo de experiencias que te da la medicina sagrada las puedes tener tú. Esa es mi forma de pensar, esa es mi experiencia. Puedes tenerlo sin llegar a eso y lo vas a tener con trabajo, con dedicación, con estudio, sí, con práctica, con tu intuición, con muchas cosas que vas a desarrollar durante el tiempo. Pero además, y sin, o sea, quitando mi opinión personal respecto a mí, yo no lo haría. Por lo menos hasta el día de hoy yo no lo haría. No me parece necesario y pues no. Pero quitando mi opinión sobre mi persona o sobre lo que yo haría con mi persona, el tema es que son conexiones, es un punto de conexión que te lleva hacia lugares de muy alta conciencia. Pero si tú eres una persona inconsciente, si tú eres una persona llena de bloqueos, de miedos, de cosas de bajo astral, ¿cómo crees que va a ser tu experiencia? Por eso vemos muchos testimonios, tanto positivos como negativos. Yo conozco gente que lo ha hecho y wow, lo máximo es que yo sentí y vi esto. Ok, perfecto. ¿Y los que no? ¿Y los que se quedaron con problemas psicológicos, con una esquizofrenia y nunca pudieron regresar, nunca fueron normales? Y los que regresan y tienen pesadillas y los siguen seres de bajo astral, ¿cómo les ayudas? Es un tema que verdaderamente tenemos que entender antes de meternos en este tipo de
de experiencias. No te estoy diciendo que no lo hagas. Si lo quieres hacer, insisto, cada uno vamos a ir siendo llamados de diferentes formas, por diferentes caminos. Pero qué pesar ver testimonios de personas que nunca fueron las mismas, que nadie los pudo ayudar, que aparte hay gente bien irresponsable haciendo o brindando este tipo de servicios. Cuando vayan a tener una experiencia de estas o incluso cuando vayan a tomar un curso, hagan su investigación, pero sobre todo pongan a trabajar su intuición. Con qué cosas sí resuenas, qué cosas sí te laten, qué cosas no te laten. Se vale cuestionar, se vale cuestionarte. Porque así como en el mundo normal y terrenal y en tu trabajo o en todos los grupos que te encuentres, va a haber personas con buenas intenciones, también personas irresponsables o con malas intenciones. Así que cuidado con este tipo de experiencias, ¿sí? ¿Qué más podemos decir acerca del astral? Miren, desde una perspectiva del esoterismo, por acá en Occidente, pues el plano astral es un nivel intermedio entre lo físico y lo espiritual. Aquí, como les digo, ya es parte del mundo, pues sí espiritual, porque encontramos el alto astral donde hay muchos seres de luz. Pero bueno, también está la parte como más alta. Pero sí aquí es un reino energético o es una dimensión energética de emociones, de pensamientos, de formas de conciencia que existen paralelas al mundo físico. Y aquí es donde van los magos, los alquimistas, insisto, los canalizadores, los sanadores. Aquí es donde sucede todo. Imagínate si no es importante conocer el astral. ¿Qué es el astral? Dentro del hinduismo y el budismo podemos ver que el astral como tal no es mencionado con este concepto o este nombre, pero sí hay diferentes planos o dimensiones de existencia. Sí, con otros nombres, pero sí existe. Y bueno, también dentro del chamanismo, en diferentes tradiciones chamánicas, este astral es como el mundo espiritual, donde pues ellos practican, los chamanes practican la conexión o comunicación con los espíritus, ¿sí? Y hacen estos viajes chamánicos a veces con este tipo de medicina. Pero bueno, los chamanes tienen un contacto, los verdaderos chamanes tienen un súper contacto con la naturaleza, tienen mucha conciencia y muchas otras cosas, entonces no nos podemos comparar con un chamán. Sí, en otros términos o en otro tipo de corrientes se le conoce como el mundo sutil y no tanto como el astral, pero básicamente para donde nos vayamos hay esta parte sutil, ¿no? O esta parte energética con diferentes nombres, pero existe. Vamos a hablar ahora, porque estoy segura que quieres saber, de el tan famosísimo viaje astral o proyección astral. Porque si ya sabemos que aquí encontramos tanto lo bueno como lo malo, pues podemos empezar a trabajar para poder nosotros estar vibrando con un alto astral, ¿sí? Una proyección astral, un viaje astral es esta, digamos que es la separación del cuerpo físico de tu cuerpo energético para que el cuerpo energético viaje en el astral. Reino astral, plano astral, como le digas. Esta experiencia te va a permitir explorar
explorar tanto tu espejo, es decir, dónde estás parado, dónde estás vibrando tú, porque si ya tú has tenido una experiencia negativa en el astral, por algo será. ¿Qué está en ti? ¿Qué estás vibrando? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus emociones? De que puedes salir de esa vibración de bajo astral, puedes. ¿Sí? Aquí también ocurren pues todos los trabajos de daño mágico. Aquí también estos ataques psíquicos que a veces recibimos. Pero entonces tú estás vibrando ahí, o también obviamente la gente que hace eso pues va a manipular las cosas para bajarte y tal. Ahorita yo les voy a decir una experiencia al respecto. Pero es aquí donde tú vas a ver dónde estás parado, dónde estás vibrando, porque va a ser tu reflejo. Y aquí puedes pedir ayuda a tus ángeles, a los seres de luz con los que trabajes, a los maestros en los que creas, que te den sanación, que, que si te pueden brindar alguna habilidad, información, el conocimiento, ¿sí? Aquí puedes ir cuando meditas, buscar esos lugares de alto astral para hacer tus meditaciones. Porque esta parte astral, en la nueva era en la que ya estamos integrándonos, va a ser parte de nosotros. Ya no va a haber un velo divisorio. Ya no va a ser, pues sí, como una separación, al contrario, va a ser uno. Entonces vamos a poder trabajar a nivel físico, energético muy fácilmente. Por eso ahorita muchos estamos trabajándolo ya, ¿sí? Y por eso muchos estamos compartiendo la información. Porque toda la humanidad, ahorita somos unos cuantos, pero toda la humanidad nos dirigimos hacia allá. Y este tema que también está muy sonado, de el cuerpo que está cambiando de un cuerpo de carbono a un cuerpo de silicio, tiene total sentido. El silicio es de lo que están hechos todos los minerales, los cuarzos, y abunda en el planeta Tierra. Entonces, vamos con el tiempo a ser seres mucho más mágicos, mucho más energéticos, mucho más livianos, mucho más luminosos. ¿Quieres vivir esa experiencia? Abre tu conciencia. Y yo creo que todos conocemos a alguien, 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas a nuestro alrededor que están aferrados a seguir diciendo y despotricando que son tonterías. Miren que llueve en los comentarios en mi página de gente bien ridícula, porque no tengo otra palabra para decirlo, y que soporten porque bien que ellos también dicen y despotrican, ¿verdad? Pero la realidad es una inconsciencia y un aferrarse a cosas que ya no van, pero bueno, ellos no lo pueden ver, sí, ellos no lo pueden ver y como les digo, pues esta gente pues no va a aguantar en estas nuevas vibraciones y con las nuevas cosas que vienen para nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ya a interactuar en el astral para irnos preparando a esta nueva era donde va a ser algo normal, ¿sí? Una proyección astral es separarnos del cuerpo, es decir, separar mi cuerpo astral o mi cuerpo energético de mi cuerpo físico, ¿sí? Esto es a veces lo que les da miedo porque creen que ya no van a regresar y que se van a perder, pero hay un hilo que siempre está conectado y pues insisto, si tú eres una persona que se preparó, que tiene esta información y más información y que sabe que tiene que estar en un nivel de conciencia
para tener una buena experiencia no va a tener miedo. Una persona que conoce no va a tener miedo. ¿Sí? El miedo proviene del desconocimiento, de la desinformación o de que es algo natural en ti, ¿no? Por muchas cuestiones que han pasado en tu vida. Esa es tu vibración. Entonces, si sientes miedo, no lo hagas. O sea, cuando algo te da miedo, depende. Cuando el miedo te paraliza, no lo hagas. Pero hay miedos que aunque sí sientes como que, ay, no sé, me da miedo hablar en público y siento pánico y hay esto, pues no son cosas que vayan a tener unas consecuencias como estas, ¿verdad? En el astral. Yo hay cosas que sí me han dado mucho miedo hacer, pero igual elijo qué sí hacer, aunque me dé mucho miedo y me da mucha satisfacción al final, siempre con buenos resultados. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que si verdaderamente no te sientes y tienes que estar muy consciente de que no te sientes listo, o sea, uno tiene que hablar siempre con la verdad, porque tú le puedes decir misa a los demás, pero si te mientes a ti mismo, estás muy, muy, muy mal. Entonces hay que saber lo que uno sí puede y lo que no puede, para lo que sí está listo y para lo que no está listo. Y si el ego te juega a decirte que todo lo puedes, pues es el ego. Sí, habrá cosas que no estés preparado para hacer. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo, no tengas miedo, siempre vas a tener este hilo que te va a regresar. De hecho, cuando soñamos, cuando dormimos, estamos en un plano astral. Sí, regresamos siempre. Habrá veces que no por otras situaciones, pero vaya, de que tú vas al astral, vas al astral. Pero qué mejor que hacerlo conscientemente. Las personas que tienen dominio sobre sus sueños, que eso también es otro tema muy interesante, pues ahí dominan todo y ahí manifiestan todo. Y eso está increíble, eso está increíble. Sí, pero si lo quieres hacer más fácil, lo puedes hacer en una meditación. Yo les digo ahorita mi caso, ¿no? Pero bueno, entonces puedes explorar el astral, puedes interactuar con seres, espero que sean de luz y no de otra cosa. Y bueno, puedes poco a poco ir como pidiendo que te den más información a tus guías espirituales, que aquí están tus guías espirituales, y que te vayan llevando a descubrir más y más cosas. ¿Sí? No es difícil hacer un viaje astral. De hecho, es demasiado fácil. Y les voy a decir mi experiencia. Realmente, esto del viaje astral a mí se me da muy natural. Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho. No sé si les ha pasado que de repente hay cosas que salen tan naturales en ti que no te das cuenta que no son naturales para los demás. Hasta que no te dice alguien o hasta que no lo lees en un libro y dices, ah, mira, aquí me están dando toda una explicación, todo un capítulo de qué significa esto. Y resulta que yo siempre lo he hecho, siempre lo he pensado, siempre lo he aplicado, siempre me ha pasado. Y es bonito ver que alguien lo explica, pero a veces lo que pasa tan natural en ti es difícil de explicar. Porque ¿cómo le explicas si tú no has tenido un aprendizaje a través de una información o un maestro? Y es algo que sucede. Entonces mi experiencia con el astral es eso. Es una cosa tan orgánica y tan natural que cuando alguien me preguntó que si le podía ayudar a los viajes astrales, yo dije, no puedo, o sea, no sé cómo explicarte eso porque eso pasa natural. ¿Hay técnicas para hacerlo? Sí, claro. Ya les digo, meditación, sueños lúcidos, visualización, claro, pero eso pasa natural. Bueno, para mí así es. Y si para ti también pasa natural y no te habías dado cuenta que eso es el astral y que vas al astral, o esas imágenes cuando tú estás sanando o haciendo alguna terapia, esas imágenes que vienen a ti,
de lugares, de ciertos colores y así, pues eso es el astral. Ahí estás en el astral. Una vez, creo que esta experiencia se las platiqué en el capítulo de biomagnetismo. Una vez una chava pues me pidió una terapia y se la hice, y aunque en biomagnetismo no mezclas nada con el astral, porque en realidad, o sea, sí es energía, pero no, pues no te enseñan ese tipo de cosas. Pero como uno ya trae otras informaciones, pues hay cosas que se activan, aunque no sean parte del protocolo de biomagnetismo, se activan en ti. Entonces, a esta chica le hice su sesión, pero al final le vi su chakra, su séptimo chakra quebrado, literal como un espejo. Y yo le platiqué y ella me dijo, muy impresionada, me dijo, no sé con quién hablas, pero sí me pasó tal, tal y tal, porque yo le decía que lo había quebrado y que me parecía que había tenido un susto muy fuerte, porque nunca había visto yo eso antes, nunca. Generalmente el séptimo chakra no va a estar bloqueado, va a estar, pues sí, a lo mejor sucio, o puedes ver una entidad, pero mucho menos quebrado, pero su situación había sido muy fuerte. Vayan a escuchar el capítulo, estuvo súper padre porque les platiqué esas historias. O no fue en el de biomagnetismo, creo que fue en el de experiencias de éxito, ¿no? Experiencias de éxito con terapias holísticas. No sé si fue la parte uno o la parte 2, pero vayan a escuchar. Y entonces, pues es que en mí ya es algo natural, insisto. Entonces yo no busco ir al astral, yo no busco que me den información, simplemente sucede. Sí, no es que haya buscado hablar con nadie ni haya hecho ningún ritual para verlo. Así sucede. Entonces, si a ti no te sucede naturalmente, búscalo con la práctica y en un punto sucederá naturalmente. Las personas que son mediums están vibrando en el astral todo el tiempo. Por eso ven a estos personajes que, que, que ya no tienen un cuerpo físico, porque están vibrando siempre en el astral. No es algo súper difícil, y menos ahorita. Solo es cuestión de para qué lo quieres, hacia dónde te vas a dirigir dentro del astral, qué intención tienes, si es sanar, si es aprender, si es evolucionar, adelante. Si es para hacer cosas de manipulación, de mentiras y todo esto, pues muy mal porque ahí te vas a quedar. Y lo siento, lo tengo que decir. Entonces sí, a mí me pasa de forma muy natural. Y fíjense que hablando de esto, también les puedo decir que me pasó algo muy curioso. Aunque yo tengo mucho tiempo con este tema del astral, o sea, que me pasa. Recientemente, más recientemente que empecé a trabajar las cirugías astrales, que por cierto, pues nadie me dio un curso, vaya, no tomé, igualmente no tomé ninguna, como les digo, una formación aquí en la vida terrenal. Esas cosas suceden. Y me sucedían desde hace mucho tiempo, pero no tenía conceptualizado que era una cirugía astral. ¿Sí? Hasta que ya te ayudan a conceptualizar. Pero más recientemente, eh, y esto estuvo muy increíble, me llevaron, y cuando digo me llevaron, no es que hice una meditación y un círculo sagrado, no, no, no. Uno cierra los ojos, se conecta con su cuerpo energético y empieza el viaje, ¿sí? Y entonces me llevan a un lugar, no se los quiero escribir porque es mi lugar. Es mi lugar y no se los voy a compartir, pero fue algo muy, como muy wow, porque prácticamente es el set
donde yo realizo las cirugías astrales. Y es un lugar súper padre, muy místico, muy sobrio, muy, ¿qué les digo? Muy humilde también. Es decir, no hay tanta cosa, es algo muy básico, pero con una energía perfecta. Y entonces yo dije, ay, qué padre, o sea, me dieron como el lugar para hacerlo y pues tiene sentido, ¿no? Aparte de las cirugías astrales, también lo utilizo para otras cosas. Entonces es mi lugar astral, ¿sí? Y sé que suena muy egoísta decir que mío, pero que creen que después me doy cuenta, leyendo por ahí, que este lugar es descrito por otras personas. Obviamente yo no tenía idea, ¿sí? Es una parte, mi lugar es una parte de este lugar que describen muchas otras personas, donde van en el astral, es un lugar astral, donde van en el astral a hacer sanaciones. Entonces yo me quedé así de, ¿what? No lo puedo creer. Obviamente yo no veo a otras personas ahí, pero siento que es como decir, bueno, de todo este palacio, tú te vas a dormir en este cuarto, o este cuarto es tuyo, de los 80 cuartos que pueda haber. Así siento yo que esa es mi parte de ese lugar. Entonces para mí fue increíble poder saber que o sea, bueno, no es que no pensara que era real, claramente sí, pero es como padre la confirmación, ¿no? Y saber que otras personas van ahí es increíble. Bueno, si a ti te pasa de forma natural esto como a mí, entonces es muy probable que tengas como este linaje o este recuerdo de que antes en otras vidas, incluso otras civilizaciones de otras eras, tú hayas hecho esto ya. Sí, porque en otras civilizaciones teníamos, o sea, no había división entre este, esta dimensión astral y lo físico. Éramos de hecho más astrales que físicos, ¿sí? Entonces, esto ya lo podemos recordar, por eso a lo mejor tú eras un gran maestro, un gran mago, o simplemente una persona común y corriente, pero en aquel entonces era súper normal, todo por lo que nosotros estamos trabajando ahorita para obtener esa ascensión, esa iluminación, ya lo tuvimos, solo que nos fuimos cayendo en conciencia y ahorita ya empezamos a subir en conciencia, ¿sí? Y obvio, la subida de conciencia va a ser mucho mejor o va a tener nuevas situaciones que no tuvimos en esas civilizaciones pasadas o en esas vidas pasadas, ¿sí? O sea, va a ser corregido y aumentado, dice por ahí. Así que está padre recordar, pero también abrirnos totalmente a nuevas cosas que pueden estar pasando. Pero sí, si te pasa de forma como natural, entonces probablemente tú estás recordando cómo hacerlo. eh, y como siempre digo, hay que poner esas cosas al servicio, hacerlo para bien, hacer algo con ello, pues, que por algo te pasa, ¿no? Hay que saber aprovechar al máximo estas habilidades y trabajar desde nuestro interior para el desarrollo de la conciencia. Ahora, las personas que suelen tener miedo o asustarse porque escuchan esto de la proyección astral y tal, pues ya dijimos que están vibrando en miedo y eso pues sí les va a dar una mala experiencia. Entonces, si no estás seguro de querer hacerlo, que yo no soy quien para decirles que está bien o mal, ¿eh? Simplemente es una cuestión personal. Te da miedo, no lo hagas. Todavía, si quieres hacerlo o quieres vencer ese miedo, ponte a trabajar, ponte a investigar y luego cuando estés listo, pues ya lo haces. Pero es por esto que es súper importante trabajar en nosotros diariamente.
Cuando ves un ritual, cuando ves, aunque sea un ritual de amor propio, que ok, es muy válido, ¿qué puedes poner energéticamente en ese ritual? Si tú por dentro lo estás haciendo porque te falta autoestima, porque no has sanado todas las heridas de lo que te hizo la última persona y aún lo quieres aunque te maltrate y tienes rencores y entonces todo tu entorno está negativo y tú estás negativa. ¿Qué fuerza le puedes poner a ese ritual de amor propio? Ninguna. Un curso, un episodio de un podcast no te va a hacer experto en ningún tema. Es un trabajo diario, todos los días, tener información valiosa para tu crecimiento espiritual. Así como nos aventamos los chismecitos de TikTok y nos aventamos los chismecitos de los artistas y todo eso, así hay que ponernos también todos los días a escuchar información valiosa, a, a trabajar en una reflexión interna. Ah, sí, esto que está diciendo sí es cierto. O aceptar, o sea, porque miren, yo he visto cómo ciertas personas, por no decir el número exacto, ciertas personas estaban en el alto astral como sanadores, como personas que deseaban aportar algo positivo a la vida y a las personas, y poco a poco se fueron al bajo astral, pero a lo más bajo, pero así al hoyo, o sea, a lo peor. Miren, cuando digo bajo astral, lo que se me viene en mi tercer ojo, cuando dije de que en lo peor vi un panteón. Y sí, porque esas personas están llenas de entidades. Sí, y seguramente trabajarán este tipo de cosas. No quiero juzgar de decir que cierta persona es buena o mala porque haga cierta actividad. No. O sea, al final cada uno tiene un camino que va a recorrer y yo no le puedo decir a alguien no te vayas por ese camino. O sea, y no porque se vaya por ese camino o porque haga cosas distintas a lo que yo hago, lo voy a tachar de un ser pésimo. No. Pero es importante mencionar y vuelvo al tema, hay que tener un equilibrio, pero a veces la gente pierde el equilibrio y es muy fácil que una mala decisión te lleve a otra mala decisión y a otra y a otra y a otra. Y yo lo he visto, nadie me lo platica. Yo he visto cómo pasan de estar en luz a estar en la peor oscuridad porque se les hizo fácil, porque un sentimiento de envidia, un sentimiento de rencor, un sentimiento de odio, los llevó a tomar una mala decisión sin conciencia. Y una vez que lo haces, pues dices, ay, bueno, otra y otra y otra y otra. Y qué feo, ¿sí? Qué feo, qué triste que eso suceda. Entonces, luego también está la gente que no entiende, o sea, que no sabe, que realmente no está en su cerebro el pensar que está mal hacer un amarre, por ejemplo. Y con amarre me refiero a estos amarres de amor, de quiero que esté conmigo para toda la vida y entonces con una intención no envidiosa, egoísta, ¿sí? Porque bueno, no podemos generalizar que todos los amarres vayan a ser siempre malos. A veces suceden cosas que se tienen que hacer eh, para cuidar la integridad o la vida de alguien. Ok, entonces no quiero generalizar, pero hablemos de los típicos amarres de amor por personas que son aferradas y que no tienen amor para sí ni para los demás. Sí y ni modo. Entonces, es muy fácil caer
Y les digo, hay personas que no tienen en su radar, en su mente, que eso es malo. Y tú se los explicas, es que mira, así y esto y el karma y tiene consecuencias, y aún así no. Y no por aferrados, no porque, no, es que lo quiero hacer, no. O sea, que realmente tú les das la información y no la pueden procesar, porque no. Entonces, entonces, estas personas es como, pues lo que tú le enseñas a un niño es lo que va a ver normal, ¿no? Y lo que va a ser válido. Y, y lo que nunca ha visto, pues nunca lo ha visto. Entonces, como que también hay personas que han vivido en ambientes donde eso es normal o donde no hay realmente un límite entre el bien y el mal. O sea, como que en la familia no se estableció eso. No sé si me explico. Y eso a mí me parece súper grave, o sea, y me pasa y lo veo. Entonces, bueno, es importante que sepamos que, que al hacer este tipo de rituales o magias, ¿qué realmente podemos aportar de positivo si no estamos vibrando en positivo y si no tenemos un buen trabajo interior? Respecto a los viajes astrales, les puedo decir que yo nunca tuve una mala experiencia en el astral. Jamás, porque insisto, es algo natural y no recuerdo haber tenido una experiencia de susto, pero sí, con su excepción, esto me pasaba, pero porque yo traía un trabajo de daño mágico. Y por eso les digo, aquí van a ser los ataques psíquicos, aquí va a ser por donde les van a pegar, en el astral, cuando hay daño mágico. Por eso te enfermas, por eso los pleitos, porque ahí es el ataque, es en el astral. Punto. A lo mejor la persona que lo hace no lo sabe, pero es ahí. Así que a mí me pasaba que escuchaba que me decían muchas maldiciones. Así, voces que me decían muchas maldiciones y sobre todo cuando ya me iba a dormir apenas cerraba los ojos y venían estas sombras a atormentarme y a decirme pues que hiciera cosas que claramente no iba a hacer y que no iban conmigo, pero era una constante todo el tiempo, todos los días era lo mismo. Y yo en ese momento no pensaba que yo no dimensionaba que una persona pudiera hacerme algo así. Yo pensaba que eso pasaba en las películas o en los pueblos lejanos de, pues sí, allá donde no conoces a nadie. Pero pues claramente era mi ignorancia, por eso siempre les voy a insistir, el mal existe, no sean ingenuos. Y sí, entonces yo estaba siendo atacada de esta forma y me manipulaban para hacerme daño, porque lo que querían era tenerme ahí en el panteón, para que me entiendan y no me castiguen. Así que, pues sí, esa fue mi única experiencia. Claro que yo no entendía en ese momento, hasta tiempo después, pero fuera de ahí, en mis experiencias naturales y orgánicas, no he tenido una mala experiencia y lo agradezco muchísimo. Claramente, y por eso es súper importante, y se los digo en los cursos, jamás hagas una terapia, jamás hagas una lectura, jamás hagas una velomancia, nada. Cuando tú estás de malas, cuando te acabas de pelear tremendamente, cuando estás así como con el coraje de algo, porque vas a abrir cosas negativas y no va a funcionar y no se trata de eso. Y menos si estás trabajando con ángeles o si quieres hacer un bien, una sanación, ¿qué puedes abrir si tú vas a estar vibrando así? Vas a abrir cosas malas, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto. Bien, es por esto, chicos, que es importante protegernos energéticamente.
luego a veces se nos hace muy fácil decir, bueno, sí, quítame, o me dicen, no, sí, quítame el trabajo, pero X, no necesito protección, porque yo siempre les digo que son dos cosas distintas. Yo no revuelvo las cosas de que, sí, esto y esto y esto, y entonces te doy una bola, una maraña de cosas, esto es lo que voy a hacer. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Entonces, te quito un trabajo, pero también te tengo que proteger. Y a veces, por X o Y cuestiones, me dicen, no, nada más quítame el trabajo. Pues qué padre que yo te quite el trabajo, vas a quedar muy bien, pero pues estás expuesto y te lo van a volver a hacer si no te proteges, porque estás expuesto, porque no tienes control sobre tu astral. ¿Sí? Súper importante las protecciones. Y para protegernos en el astral no va a bastar con... Sí, vuelvo al punto, si eres una persona inconsciente que nada más anda agarrando ideas de redes sociales, pero no trabajas en ti y vibras en cosas que, que no, pues un talismán no te va a servir de nada, un nudo de bruja no te va a servir de nada, no está a la altura, ¿sí? Tienes que tener una buena protección. Yo les recomiendo protegerse y se los recomiendo por experiencia propia. Bueno, pues así es el astral, así sucede. Ya me voy a despedir porque ya empieza el ruido del día y bueno, después sale mal aquí el episodio. Espero que esta información te sirva y que pongas en práctica y hagas conciencia al respecto y que puedas también hablar de esto con las personas con las que compartes este tipo de información para ir haciendo más conciencia y que les recomiendes el episodio, por supuesto, ahí se los compartes. Yo me despido, nos vemos en el próximo episodio. Sígueme en mis redes sociales, La Fe Erika en Facebook, La Fe Erika MX en Instagram y en YouTube como La Fe Erika. También estoy en Threads. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Paola Hernández. Chao.